Buenas noches chicos, vamos a hablar de lo que es almacén de datos y data mining en esta presentación. Quería consultarles primero cuántos más o menos hicieron alguna electiva de minería de datos o BI, Big Data. Bueno, poquitos digamos como para... me parece un poco más lógico hacer una intro antes muy rápida de lo que es la ciencia de datos, porque por ahí todo lo que hablaron los chicos anteriores, lo que es administración de conocimientos y sistemas de soporte de decisiones, esto está todo relacionado y esto también nace todo de la misma necesidad lógica, ¿no? Que es lo que hablan en el grupo anterior de lo que es la administración de conocimientos, de poder brindarle a las empresas respuestas que hasta hace una década atrás, por ejemplo, no se tenían para poder implementar nuevas estrategias de negocio. En el 2010-2011 más o menos, si no me equivoco, nace el tema de lo que es la ciencia de datos en Estados Unidos, que engloba todo esto, digamos. Entonces está bueno por ahí diferenciar un poquito lo que es cuando dice las electivas, nos mostraban, y bueno, la profe Silvina daba minería de datos también, así que bueno, me va a corregir si me equivoco. El profe igual cuando hizo una figura así, más o menos, donde nos decía, esto es la parte de matemáticas, acá tenemos la parte de informática o de sistemas, y después este campo es el expertise propio del negocio. Por eso cada vez que algún grupo o alguien hace una pregunta al otro grupo, hacen y depende. Y porque sí, depende mucho. No hay una respuesta exacta o estándar para cualquier tipo de solución de negocio que queramos brindar, porque depende mucho de esto, del conocimiento del negocio, y siempre que algunos se oriente como el sistema mismo, los sistemas que nos han enseñado a desarrollar, depende mucho de esta área también, ¿no? Del conocimiento que uno tenga sobre el negocio, o el expertise que tenga sobre el tema, que asociado a lo que son las matemáticas estadísticas y a lo que sabemos nosotros que es nuestro campo, que es la parte informática, todo eso engloba lo que es la ciencia de datos, que le da soporte a lo que es los PMS, que es la administración de conocimientos, y de ahí deriva Big Data, por ejemplo, que es la administración de grandes volúmenes de datos, generalmente en tiempo real, se hace en tiempo real. BI o Business Intelligence, que es más orientado a las empresas, a las organizaciones. Recién hablaban de no matar una mosca con un cañón, porque si no voy a implementar Big Data en una pyme, porque realmente no vale la pena, es mucho laburo. Inteligencia artificial, que existe desde hace muchas décadas, entonces ahora dijeron los de este campo, bueno, ¿por qué no aprovechamos nosotros que tenemos mucho conocimiento de la matemática, lo asociamos con los sistemas y hagamos que máquinas que piensen como nosotros, ¿vale? Y Data Mining, que también es otro campo más de lo que es la ciencia de datos, que se encarga más que nada de relacionar esos datos que ya disponemos en nuestra organización para que nos brinden información que por ahí no tenemos tan visible. Eso a nivel general ahora lo vamos a tratar un poquito más. Bueno, hecha esa intro así rapidísima más o menos, que es lo que nos dan esas jerarquías, es que nosotros vamos a hablar ahora de esta parte. Primero que nada, queríamos ver la agenda que vamos a tener, que es, bueno, como les decía, almacén de datos, introducción a la minería de datos, los modelos y las técnicas de minería, el ciclo de vida analítico, que es un poco de lo que está hablando también porque está relacionado, el proceso de minería en sí, y en qué nos puede ayudar a lo que es dar las soluciones de negocios, ¿no? Bueno, un almacén de datos o data warehouse es una gran colección de datos de distintas fuentes, eso es a nivel general. Acá hay un gráfico más o menos que trata de explicar, en la mayoría de las organizaciones tenemos bases de datos relacionales, pero hay mucha información que está almacenada en sistemas de archivos, en servidores de correo electrónico, en la nube. Lo que trata de hacer un data warehouse es directamente reunir en algún tipo de almacén todos esos datos, y al igual que una base relacional tiene separado una parte de metadatos que va a crear reglas de lectura o reglas de relación para poder brindar ahí soporte a lo que es análisis, consultas, reportes y demás. Entonces siempre generalmente van a escuchar data warehouse cuando se hable de lo no convencional, que es una base de datos relacional, ¿no? Que se hable de minería de datos, de business intelligence, o de grandes volúmenes de información, de datos. Esto más que nada porque las bases de datos relacionales tratan de que
enseñado que no sean redundantes los datos, entonces eso complica mucho a la hora de querer hacer análisis en cantidad, porque si vamos a almacenar en un SQL o en un MySQL redundancia de datos o ciclos repetitivos, digamos, nuestro propio motor se vuelve generalmente en las pymes, ¿no? Hay grandes empresas que lo pueden soportar, pero cuando uno tiene un presupuesto acotado y tenemos uno o dos servidores para que hagan las transacciones, se complica muchísimo poder hacerlo en la base de datos funcional. Entonces dijeron, bueno, queremos algo que ahora está directamente se hace en la nube, por la buena ancho de banda que hay. Entonces creamos algo que reúna toda esa información en algún solo lugar y que desde ahí podamos nosotros servirnos para hacer data mining, big data, o así es el que queramos aplicar. La diferencia básicamente es el tipo de datos. Uno está orientado a lo que es la aplicación, el otro está orientado directamente a la necesidad, al sujeto. Generalmente se almacenan datos actuales en lo que es la base de datos operacional, en el almacén de datos con mucha redundancia. Hay información detallada y resumida, es decir, van a encontrar mucha redundancia. Todo lo que sea útil, lo que hacemos nosotros como administradores de datos que no sea útil, va al data warehouse. Después se limpia, después es esa basura también de cada del primer grupo que se tiene que eliminar de acuerdo a lo que nosotros querramos analizar. Cambia continuamente, el data warehouse generalmente no, porque va juntando y juntando y juntando, y es tarea después del científico de datos, que es la persona que va a manejar esos datos, es tarea de esa persona poder, como les decía, administrar esos datos de la manera óptima que considere para poder brindar la información que la organización requiere. Acá nosotros queríamos mostrar el cuadrante mágico de Gartner. No sé si todo el mundo lo conoce, que no, es una especie de consultora que clasifica las aplicaciones que hay en el mercado todos los años. Entonces arma un cuadrante, generalmente el primer cuadrante, el de la derecha, son las aplicaciones más óptimas para las necesidades que queremos cubrir. En este caso buscamos el cuadrante mágico de lo que es almacenes de datos. No hay aplicaciones que sean específicamente para data warehouse porque no tienen casi sentido. Por eso aparece, por ejemplo, una que habían nombrado, que es SAP. SAP es una aplicación gigantesca que sirve para muchas cosas y dentro de todas las funciones que cumple, una es la de almacenes de datos. Pero tenemos Oracle, IBM, Informática, es otra aplicación que en los últimos años fue subiendo bastante porque optimizan lo que es las transacciones a ese data warehouse. En eso se diferencia una de las otras, por ahí en la velocidad del motor para poder trabajar. Recuerden que en la práctica, como les dije, es muy difícil con un servidor de base de datos común poder hacer este tipo de trabajo. Generalmente se nos clava el banco. Si queremos hacer big data en una notebook, lo más probable es que tengamos que tener un set de datos muy chiquitito. No podamos hacer con un data warehouse real, porque realmente es muy complicado por el nivel de la velocidad de transacciones que se realiza. Bien, esto está en internet, se actualiza todos los años. Para cualquier tipo de aplicación de sistema que quieran consultar siempre y no sepan, buscan cuadrante mágico o Gartner y al lado le ponen Big Data o lo que estén buscando y les va a tirar las aplicaciones ahí que están primeras en ese sentido. Todas las que figuran en el cuadrante son geniales, digamos, pero eso lo dividen así de acuerdo a distintas características que ahí mismo en la página les va a decir abajo, está todo el detalle de por qué motivo aparecen en cada cuadrante las aplicaciones. Bien, dicho lo de Data Warehouse, que era más o menos eso, no hay mucho más. Entramos en la minería de datos en sí misma. Como definición podemos decir, como dice ahí, que es un conjunto de técnicas y procesos de análisis que permiten extraer información de ese data warehouse o de ese almacén mediante la búsqueda automatizada de patrones y relaciones. Lo que hace data mining o minería de datos es de todos los datos que tenemos ahí metidos en nuestro almacén, busca relaciones a través de patrones, por ejemplo, así hace uso de la inteligencia artificial, y nos marca algún tipo de tendencia, generalmente, o nos puede decir el nivel de probabilidad de ocurrencia de algún evento, que por ahí, a simple vista, o desde un reporte convencional, no lo podemos ver. En
enfocado en lo que es las organizaciones, hay un ciclo de vida analítico e iterativo que se realiza para poder implementar, ¿no?, lo que es la minería de datos. Está siempre el fundamento de las decisiones, que es el soporte de las decisiones, el que hablamos anteriormente. Identificar un nuevo conocimiento de los datos, es decir, sacar información que no vemos a simple vista. Y lo que hace la implementación o el proceso de utilizar los conocimientos que encontramos para mejorar los procesos, ¿no? Ese es el fin que tienen en realidad las organizaciones. Está el ejemplo de Walmart de los pañales y cerveza, no sé si todo el mundo los conoce. Que Walmart identificó, la profe por ahí lo sabe explicar mejor qué son. Walmart identificó por ahí que eran hombres solteros, no recuerdo bien la edad, supongamos que tenían 30 años, con hijos, cuando iban a comprar pañales en el súper, cuando iban al Walmart a comprar pañales, también compraban una salsa. De eso se trata, básicamente, así a un nivel muy general, lo que es minería de datos. Ahí encuentro una tendencia, o la probabilidad de ocurrencia, porque te dice que sí o sí, en que va a comprar los pañales, va a comprar salsa, pero te dice, mira, tanto por ciento, no sé, el 60% de los hombres que fue a comprar pañales el viernes a la noche, también se da salsa. Entonces, de esa forma, Walmart puso en esta punta los pañales y en aquella otra punta la salsa, porque sabía que había una alta probabilidad de que la persona fuera a buscar las dos cosas y ahí arma su estrategia de negocio. Eso es básicamente minería de datos. Encontramos una tendencia, la probabilidad de ocurrencia de un evento, entonces armamos una estrategia para que ese evento se aproveche para nosotros. Sí, el Auden también explica en una parte que los hombres, generalmente, o sea, los que tienen su primer hijo, son menos sensibles al precio del pañal y suelen gastar más plata porque no se dan cuenta de cuál es el mejor pañal o el mejor precio. Entonces, en ciertos lugares les podía subir más el precio que total no se iban a dar cuenta. ¿Cómo garantizan que no? Definitivamente. De todas formas, nunca se olviden de esto, que por eso lo quise dar al principio: matemática, expertise del negocio, informática. No hay cosas mágicas, digamos así. Existen un montón de librerías hoy en día y de sistemas como el mostré en el cuaderno de Arne, que todos nos hacen todo eso. Pero de poder lograr identificar lo de las áreas de España no te lo tira sobre el sistema. Necesitas un expertise de negocio, conocer estadística, como hablaban ahí, poder por ahí cotejarlo con otros datos cualitativos o cuantitativos de lo que estás analizando, el hombre de 30 años, por ejemplo, qué más hace, a ver si realmente es cierto o no lo que usted dice. El sistema nos va a mostrar algo, nos va a decir, hay una probabilidad de un porcentaje tanto que va a total ocurrencia, pero para eso se está equivocando totalmente y no es así. Entonces, por eso es muy importante esos tres campos siempre en los que es relacionado todo lo de ciencia de datos. Existen distintos modelos en la minería de datos que se pueden clasificar en tres grandes grupos, que son los modelos de verificación. En cuando tengo yo un usuario solicita que verifique cierta hipótesis que se tiene, y cuando yo respondo a esa hipótesis se puede ir refiriendo, esto como hacía referencia a Darío, de que es iterativo y cíclico. Entonces se va refinando y se va refinando, o sea, yo voy dando una respuesta y se va refinando esa pregunta y así básicamente. Después tengo el modelo de minería de datos de descubrimiento. Evidentemente se puede llegar a descubrir una información que no estaba en el almacén de datos, en la base de datos, en el caso de, o sea, un centro de datos chico. Y acá no se necesita la intervención de los usuarios, porque en este caso sí, porque vos tenés una hipótesis planteada por un usuario, y lo que se busca son patrones en los datos o bien elementos que sobresalgan y que salgan, digamos, de lo normal. Luego tenemos los modelos del tipo predictivo que se realizan para realizar predicciones sobre el comportamiento futuro de ciertas variables. Acá sí tengo la interacción con el usuario porque es el que indica sobre qué variable yo quiere que le predezca el futuro. Yo tengo ciertas técnicas en la minería de datos para obtener la información. Pueden ser de consulta de informes, que es la forma tradicional de obtener información en las bases de datos relacionales, que consiste en la utilización de herramientas que te pueden llegar a simplificar las consultas en SQL y se puede permitir presentar los resultados en forma de tabla, de gráfico, de diagrama.
se pueden también utilizar técnicas estadísticas para analizar esos datos, y a su vez estos son muy utilizados para los de verificación, los modelos de verificación. Después tengo los modelos de las técnicas de inteligencia artificial que utilizan estructuras de datos y algoritmos basados en tipo de árbol de decisiones, redes neuronales, lógica difusa, etc. Son apropiados para los modelos tanto de predicción como de descubrimiento. Y también tengo los modelos, las técnicas de análisis multidimensional que utilizan en base de datos multidimensionales y cruzan datos de múltiples formas y con distintos niveles, digamos, de agregación. ¿Sí? Dentro del ciclo de vida analítico, quisimos poner este gráfico para remarcar que es cíclico. ¿Sí? Todo comienza con una pregunta, es una pregunta de negocio. Yo necesito que se plantee una pregunta de negocio que sugiera una innovación o que me plantee un problema a resolver. Acá tengo que saber también y identificar cómo puedo llegar a implementar los modelos analíticos para poder resolver esa pregunta, esa búsqueda. ¿Sí? Tengo que preparar los datos. Actualmente no es un problema conseguir los datos, sino que el problema por ahí es enlazar los datos que provienen de distintas fuentes, que provienen de distintas formas, o transformar datos brutos en datos que me sirvan de entrada al modelo de minería de datos. Luego tengo que explorar todos esos datos, que existen ciertas herramientas que le permiten a los usuarios buscar tendencias, patrones distintos. Acá yo empiezo a refinar mi hipótesis y trato de implementar las metodologías analíticas y de ir probándolas. Luego tengo el modelado de los datos. Y el modelado de los datos, en donde el científico de datos lo que hace es aplicar algoritmos analíticos, algoritmos de modelado analítico, a los datos para obtener estructuras robustas de datos que me puedan ayudar a resolver el problema que yo tengo. Una vez que yo ya defino el modelo, que esto, digamos, tiene una característica que tiene que ser, digamos, muy entrenado el modelo para que funcione, tengo que llevar e implementar ese modelo, pasar de todo lo que los conocimientos adquiridos en los pasos previos a llevarlos a la realidad. Esto generalmente se utiliza mucho en procesos que son automáticos y repetitivos. Después tengo que utilizar esa información que yo obtengo del modelo, que muchas de las decisiones que se toman a partir del modelo analítico son las decisiones estratégicas, que generalmente las personas consumen de estos modelos la información y actúan o toman una decisión en base a esta, o pueden ser decisiones operacionales, que muchas de ellas son automatizadas, como por ejemplo yo cuando voy a sacar un crédito, me hacen la evaluación crediticia y automáticamente me dicen no, rechazado o aprobado. Todo eso son modelos que buscan ciertos patrones y te dicen si está bien, está aprobado o está rechazado. Muchas empresas están tendiendo a llevar sus decisiones operacionales a lo que es la automatización, porque esto agiliza obviamente el tiempo de respuesta y además tenés una forma de cuantificar esas decisiones tomadas. Una vez que yo implementé todo, necesito evaluar los resultados, es decir, que tengo que evaluar si el modelo que yo estoy utilizando me está trayendo algún resultado tangible, como un beneficio o algún costo. Esto tengo que hacer con la digamos, evaluación continua del modelo, viendo y midiendo los resultados continuamente. Y una vez que yo termino, como los datos cambian continuamente y se modifican continuamente, necesito, digamos, las relaciones de datos y los patrones que yo obtuve van a variar también. Entonces va a llegar un momento, puede llegar un momento en que el modelo deje de ser redituable y tenga que modificar, digamos, el modelado de datos o volver a entrenarlo o volver a generar un nuevo modelo. Bueno, yo voy a hablar un poco del proceso de minería de datos, un poco más técnico. Todo, como dijeron mis compañeros, parte a partir de un objetivo de negocio. Por ejemplo, podría ser disminuir los tiempos de espera en las cobras de un supermercado, que necesita ser refinado a un objetivo de minería de datos, que podría ser, por ejemplo, predecir la asistencia de personas. Puede ser predecir la asistencia de personas
Y en base a eso evaluar opciones, o tomar decisiones o predecir cosas a futuro. Bueno, hay un ejemplo de para qué lo puedo usar. Por ejemplo, si mi objetivo de negocio es cómo dirigir mejor la oferta de productos, deberé predecir el comportamiento de los clientes y sus necesidades de procesamiento. O por ejemplo, si quiero controlar el riesgo dentro de un portafolio de consumo actual, podré predecir cuál es la solvencia del grupo de clientes nuevo y existente. Bueno, y acá hay algunas herramientas que sirven para hacer data mining, como por ejemplo RapidMiner, Microsoft tiene su herramienta, IBM, Databricks, SAP, por nombrar solamente algunos. ¿Preguntas? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el data mining y el KDD, que es el Knowledge Discovery Databases? En realidad es más administración eso, que data mining, digamos, es más específico. Es una parte, Sí. del proceso de KDD. Exacto. Es como que está metido dentro de eso. El otro lo engloba. Y por eso es muy común confundirse entre las distintas metodologías que hay para hacer análisis de datos. Son muchísimas. Y por eso hay que tener en cuenta principalmente cuál es el objetivo de negocio que estamos persiguiendo y en base a eso ver qué tipo de análisis vamos a necesitar realizar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí cuando hablan del procesamiento de los datos, que hablaba de que se limpian los valores nulos o no, con los datos duplicados, ¿también se sacan o se los dejan porque están significando, tienen un valor? Todo depende, digamos, del objetivo que vos estén buscando. Porque esos valores duplicados te generen ruido, te generen resultados erróneos o pueden que te den que salir. Depende mucho de cada caso. Sí, está para el modelado multidimensional, por ejemplo, puede llegar a servirte la redundancia de datos. Para la minería de datos, por ahí no tanto. Ahí es donde entra en juego la parte estadística. De la matemática se usa mucho la estadística. Como mencionaba Juan hace un rato, vos podés hacer un histograma para ver, por ejemplo, si hay algún valor que se dispare, puede ser porque haya valores duplicados y no te está sirviendo. Entonces ahí es donde entra el juego y por eso él mencionaba que es la parte que más se demora de cualquier técnica de análisis de datos que se haga, la limpieza de los datos de acuerdo a lo que vos necesites hacer. Si querés hacer BI, por ejemplo, BI usan modelos multidimensionales, después llegar a necesitar que el dato esté redundante, porque de acuerdo a la cantidad de dimensiones que vos estés utilizando en el modelado. Y por ahí para data mining, que es lo que estamos viendo nosotros acá, no tanto. O para Big Data sí, y porque Big Data ya trabaja en tiempo real y no tenés esos datos duplicados en un almacén, te están pasando por el frente tuyo. Si estás haciendo análisis de sentimiento, por ejemplo, en redes sociales, puede haber un tweet que se repita, no sé, 100 veces porque lo está disparando un robot y a vos te está duplicando datos. Pero ya Big Data te da otra herramienta para que vos puedas bajar esa sensibilidad, digamos, y que no te afecte al análisis que vos estás realizando. Por eso depende muchísimo, ¿no? Sí. Es un poco paralelo a esta cuestión que preguntaba recién. Recién hablan de limpieza de datos. Sí. ¿Cómo es que se integran y normalizan los datos cuando están estructurados de forma diferente? Sé que lo mencionaban, pero no sé si conocen en detalle cómo trabaja eso. Y se pueden utilizar herramientas como por ejemplo ETL o Hadoop. Si bien miren de todo, no conozco cómo trabajan, pero sé, por ejemplo, con los ETL podría unificar información, digamos, unificar los formatos. Como tener datos de diferentes bases de datos, no sé, que manejan diferentes codificación, formato de fecha, o podría hacer el proceso ETL que carguen y unifiquen todos esos formatos, digamos.
Ahora se está prefiriendo, no sé si su pregunta es antes que Hadoop, por ejemplo, Spark. Apache Spark está basado en eso y también tiene para el que le cargue lo que sea. Y tiene una funcionalidad muy buena que son los AppDBs, y así tiene un de datasets que te permiten como dividir, es para hacer cluster computing, dividir el código de datasets en un montón de computadoras, trabajan sobre cada una de ellas y después hacen la sumatoria de los resultados. Pero sí, y también, como mencionábamos un rato, entra mucho en juego la parte estadística. Ahí también hago un montón para limpiar los datos. Por ahí creo que en simulación nos hacían limpiar los datos, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las distintas distribuciones. Vos ves la distribución, que te puedes analizar la distribución de un conjunto de datos y vas a ver si hay alguna normalidad, si te sirve o no, si tenés que aplicar otro modelo. Te ayuda muchísimo y es retroalimentado siempre. Es decir, limpiar los datos no se hace de una sola pasada, porque tenés, se le llama basura en el contexto que vos estás analizando en ese momento, pero para otro contexto capaz que eso no es basura. Entonces por eso es que se crea el almacén de datos que dice, bueno, guardemos todo y después vemos qué sacamos y qué nos sirve. Por eso en cada modelo vos vas a hacer una limpieza y una definición de los datos dependiendo de lo que vos necesites saber. Google avanzó muchísimo en eso y es pionero en lo que es, por eso el motor de búsqueda de Google es muy avanzado, tiene algoritmos muy avanzados que después el mismo Google publicó y después que las demás empresas lo utilizaran, porque empezó a darse cuenta de eso. Digamos, tengo un montón de datos, ¿cómo hago para darme cuenta que me sirve, que no me sirve? Y un algoritmo muy usado es el de agrupación. Agrupas los datos por la cualidad que vos le estás dando, digamos. Así, bueno, que si son verduras, para poner un ejemplo sonso, digo, bueno, pongo las manzanas con las manzanas, las bananas con las bananas, entonces ahí te das cuenta realmente, ese es el algoritmo principal que usa Google para el motor de búsqueda, y ahí eliminas todo lo que no te sirve por acá. O sea, que podría decirse que esta cuestión de los patrones no tan ya al final del proceso, sino en el comienzo ya se empieza a ver. Ni siquiera en el comienzo, durante todo el proceso de análisis de datos, esto así es la forma de presentarlo, digamos. Sí. Es como si yo mostrara un electrón y vos sabes que el electrón lo estás mostrando ahí de forma estática, pero eso puede parecer, no es así, no es claro, esto, digamos, es... Puedes hacer todo al mismo tiempo, volver a modelar y después evaluar los resultados, claro, saltarte esos pasos. Pero fíjate que se hace una exploración previa del dato al modelado de la misma. En general es así, pero eso con eso es muy interesante que le guste y se va a dar cuenta cuando está bueno esta materia, te lo muestra en la teoría, pero está bueno por ahí hacerlo porque ahí realmente te das cuenta cómo tenés que hacerlo y va a ser siempre distinto. En base al negocio siempre va a cambiar los pasos, pero en general es así. Pero puede haber pasos que hagas de más o vos mismos hagas otros procesos que te hacen falta. Eso va a variar y va a depender del negocio. Gracias. Bueno. ¿Alguna más? Bueno, aplauso por lo menos. Muy bien. Recuerden que en la clase que viene tienen la tercera actividad integradora. Gracias. Larga, pesada, ¿quién la hizo?